Buenas tardes, doctora Xiomara, doctora Marisela. Primero que todo le agradezco la invitación para participar de este importante evento académico, especialmente a ustedes que representan a las autoridades de la universidad para la cual vamos a hacer este ejercicio. Como usted ha dicho, mi nombre es Omar Abreu Valdivia, soy doctor, PhD en Ciencias Pedagógicas, magíster en Didáctica de la Historia. Soy docente investigador universitario desde el año 1989 y en ese trayecto también he desempeñado importantes responsabilidades como rector de una universidad durante 12 años, decano de 2 facultades y además director de investigaciones en otra institución. He trabajado en 6 universidades de diferentes partes del mundo, incluyendo Europa y América Latina. Tengo modestamente publicaciones en revistas indexadas, participación en congresos en diferentes modalidades y bueno, una trayectoria que ya data más de 30 años en el ejercicio de esta importante función profesional. Voy a compartirles entonces mi propuesta, si ya ustedes lo consideran conveniente, y les quiero hablar de las tendencias pedagógicas contemporáneas, un asunto muy polémico y debatido en los últimos tiempos. El objetivo de la clase es caracterizar las tendencias pedagógicas contemporáneas. Ese es el máximo propósito que tenemos y por supuesto lo haremos de la manera más breve e intentaremos que también sea dinámica. Quiero partir de esta situación problemática que tiene que ver con el reto que la educación enfrenta desde mi punto de vista, que consiste en formar a un ser humano apto para la convivencia armónica y además una persona que sea competente. Ese para mí, resumidamente, es el reto más importante que tiene la educación. Ahora, ¿cómo lo logramos? Para eso se han ensayado y se han puesto en práctica muchas tendencias pedagógicas. Y aquí el reto específico sería en la manera en que nosotros podemos lograrlo. Hay una respuesta para ello, todavía no quiero compartirla, pero sí hay una respuesta para esta interrogante. Hay una contradicción entre la necesidad, que es la formación de ese ser humano apto, y ese ser humano competente, apto para la convivencia, competente para comprender la sociedad, analizarla, estudiarla, comprenderla, insertarse en ella y transformarla. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿se ha logrado ese resultado? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos en estos momentos? ¿Vivimos en un mundo que podemos considerar que es con todos y para el bien de todos? Si aquel es el resultado, bueno, pues ese mundo tendría que existir. Aquí les comparto unas imágenes que ya adelantan una parte de la respuesta a esa interrogante, a esa situación problemática. Esto es cotidiano, esta es una realidad. Basta con sintonizar una emisora de radio, un canal de noticias o con entrar a las redes sociales para que nos demos cuenta de que ese reto todavía es una utopía. No hemos podido lograrlo. Y las tendencias pedagógicas que se ponen en práctica todavía no han sido, digamos, eficientes ni eficaces para lograr ese propósito. Aquí entonces me gustaría compartir esta interrogante. ¿Cuál es la causa de que la formación de un ser humano apto para la convivencia armónica y competente sea todavía una utopía en el siglo XXI? Los problemas que tiene el mundo actual demuestran que estamos lejos de lograr ese propósito. Yo entiendo y aprovecho la oportunidad para compartir mi criterio acerca de este fenómeno y para insistir que debemos tener en cuenta esta causa y que debemos atenderla de manera
urgente. Para resolver esa contradicción hay que solucionar esta causa. La educación no se ha convertido todavía en un asunto de Estado. Se invierte más dinero en males que afectan a la sociedad que en los recursos que se necesitan para la educación. Uno de ellos, por ejemplo, es la formación de docentes. En número todavía estamos muy lejos de la necesidad, en número. Pero hablemos además de la formación competente de esos profesionales de la educación. Ese es un gran problema. Me refiero solo a este por un asunto de tiempo, sin embargo hay otros recursos que también necesita la educación que no se han conseguido y que falta la voluntad política para que los gobiernos, los estados los asignen en todos los países para solucionar este gran problema. ¿Cuáles son estas tendencias pedagógicas? Y en este caso voy a referirme muy brevemente porque después voy a mencionar cuáles son los puntos comunes que tiene. Pero lo primero que quiero decir es que se ha tratado de buscar una solución a la llamada escuela tradicional, que ya sabemos que es una manera de concebir la pedagogía centrada en el ejercicio del docente de manera autoritaria, poco reflexiva, una pedagogía de preguntas y respuestas y reproductiva también. Uno de los primeros intentos, aunque es muy difícil que nosotros podamos ubicar en tiempo y espacio, porque muchas de estas tendencias pedagógicas fueron apareciendo casi al unísono, y es bastante complejo también tratar de darles un orden lógico. La escuela nueva es una de las primeras respuestas, y bueno, tuvo su aparición en Europa, después se extendió rápidamente a los Estados Unidos y comenzó también a llegar al resto del mundo. Y lo más importante es que ya no se centra mucho, no se centra totalmente en la posición autoritaria del maestro y comienza ya a darle algo más de flexibilidad y de autonomía también al estudiante. Está también la llamada pedagogía no directiva, otra tendencia importante, se parece mucho a los intentos de la escuela nueva, porque aquí se trata de regular esa función exageradamente directora que tiene el docente para que el estudiante tenga un poco más de espacio y pueda ocuparse de su formación. La pedagogía autogestionaria, su nombre también es muy significativo, y yo creo que este es el primer intento que se conoce, al menos en la literatura, la integración que debe ocurrir entre la escuela, la familia y la comunidad. La pedagogía liberadora, que tiene simbólicamente el nombre de Paulo Freire como uno de sus representantes más importantes, que trata también de aplicar la flexibilidad y de que el ser humano se libere de todos esos males que existen en la sociedad y por tanto pueda ser una persona que esté en condiciones de ejercer ese derecho, de practicarlo, a ser una persona culta. La pedagogía crítica es una manera de reflexionar acerca del proceso en que nosotros nos adueñamos de la cultura universal. La pedagogía operatoria de Jean Piaget, que le da una importancia también extraordinaria al entorno y que piensa a buscar elementos psicológicos del aprendizaje con la relación que hay entre el fenómeno externo de ese mundo y la transformación interna del sujeto. La llamada investigación en acción, que no todos la incluyen como una tendencia pedagógica, pero yo creo que tiene una gran importancia y por eso decidí incluirla, porque se trata de que ese mundo que existe y que es perfectamente cognoscible, tiene que ser transformado para llegar a la aspiración de tener una sociedad mejor. Y si eso lo hacemos de manera inmediata, en el proceso de investigación de los asuntos y de los problemas que afectan a la sociedad, pues efectivamente es mucho mejor. La pedagogía orientadora, que tiene especialmente una intención en que nos sirva de guía para que hagamos un proceso de formación docente que sea lo más efectivo posible y que el docente sea una persona que esté bien orientada desde el punto de vista pedagógico, considerando
como ya dije alguna vez, que la pedagogía es la ciencia que se encarga de el estudio del proceso educativo. Y la tecnología educativa, aquí sí me voy a detener en una fecha porque no es que la tecnología educativa sea un fenómeno reciente. Lo que es reciente es la explosión, digamos, es el boom, es el protagonismo que tiene ahora de esa manera tan puntual, pero esto es un fenómeno que ya apareció en el mundo de la educación en el año 1954 y que desde entonces se viene poniendo en práctica. ¿Qué pasó? En aquel momento solamente se dedicaba o insistía, no es que se dedicara únicamente a eso, pero digamos que priorizaba el uso de los medios, métodos y medios, especialmente de los medios. Después ha sufrido un proceso de transformación que nos ha llevado a los tiempos actuales. Aquí yo he definido 5 puntos comunes que tienen estas tendencias pedagógicas que revelan pues la importancia y la vitalidad que fueron tomando en determinados momentos históricos. Primero son una crítica a la escuela tradicional, definen un nuevo rol para el docente, ya el docente no es el ser supremo dentro del aula, ni es digamos, esa persona que impone, que tiene el control total y absoluto de todo lo que ocurre en el salón de clase. Defiende el protagonismo estudiantil. También son tendencias que ya favorecen la independencia cognitiva del estudiante y le van asignando el protagonismo, aunque el protagonismo de los estudiantes depende mucho de la preparación que el docente tenga y de la manera en que él pues enfoque ese proceso. Y en ellas hay también implícito un nuevo proyecto social que tiene que ver con la necesidad de transformación del mundo para lograr esa aspiración suprema que yo decía, de que vivamos en un mundo mejor, o sea, con todos y para el bien de todos. Bueno, aparecen por estos tiempos numerosas publicaciones que tienen que ver con las nuevas ciencias pedagógicas y también con esa dualidad a veces absurda que se establece entre la pedagogía y la didáctica sin definir cuál es el objeto de estudio de cada una de ellas. En estos tiempos, después de la pandemia o en el marco de la pandemia, comenzó a hablarse de estas nuevas variantes, de estas nuevas propuestas. Lo que más prevalece es la propuesta híbrida, en que mantenemos, digamos que la manera más habitual en que se hacía la educación y eso se ha combinado entonces con la virtualidad. Está también la llamada pedagogía dual, que trata de establecer la relación dialéctica que tiene que haber entre la teoría, el sistema de formación y la práctica, o sea, ese escenario para el cual se forma el profesional. Si es un pedagogo, para la escuela, si es un ingeniero, para la fábrica, si es un contador, para la empresa. Y establecer esa vinculación entre la teoría y la práctica siempre ha sido un gran problema y un reto para la educación. La autonomía, que es un reclamo de la necesidad de la independencia cognitiva que tienen los seres humanos, o sea, se trata de que tengan a su disposición todos los métodos y las posibilidades para aprender durante toda la vida y de manera autónoma. Está también la llamada pedagogía del malestar, que tiene que ver con la inconformidad que debemos lograr en todos los seres humanos con las cosas que suceden en el mundo en que vivimos, que nos alejan a nosotros de esa condición de seres humanos y nos acercan más a la barbarie. A esa se contrapone la pedagogía del bienestar, que se relaciona entonces con aquellas cosas que nos permiten vivir a plenitud como seres humanos y entonces nos alejan de lo que ya decía, de la barbarie, y nos acercan más a esa condición de seres humanos. Las microcredenciales, estrechamente vinculadas con todas estas opciones que hay hoy en el mundo del Internet, con las academias que se van creando y van floreciendo en todas partes del mundo. Las personas se ingresan, hacen cursos, esos cursos generan un certificado y las empresas, los empleadores han comenzado a darle valor a esa preparación evidenciada mediante el currículo y especialmente del pergamino que acredita que haya pasado ese tipo de curso. Está la influencia, o sea, de los influencers, que es una realidad hoy.
Y una de las maneras más efectivas es YouTube, en donde aparece todo tipo de información, algunas orientadas, dirigidas lamentablemente a imbecilizar a las personas, pero otras, y hay que enseñar también a seleccionar, que tienen una importancia formativa y educativa. La pedagogía del hogar, que implica a la familia, esa relación familiar, y que le recuerda al núcleo de descendencia del ser humano que tiene una responsabilidad en la formación del mismo y que eso no se le puede dejar exclusivamente a la escuela. La familia también tiene que estar vinculada con la escuela, tiene que estar al tanto del proceso de formación de su hijo para que pueda ejercer esa influencia transformadora. Caminar y hablar, se trata aquí de una variante novedosa y juvenil en que los seres humanos tienen acceso a una información, puede ser la que se le haya presentado en una de las clases, de las variantes de clase que hay, por ejemplo la clase invertida, y entonces en un ambiente ameno, de convivencia armónica, los estudiantes pueden discutir, debatir, dialogar, analizar sobre un contenido que les resulte útil para la vida, ¿no? El grupo visionado, aquí pues un grupo de personas ve una información, puede ser un video, puede ser también un juego didáctico, bueno, una de las tantas variantes que existen, y una vez que ya hayan completado ese proceso, se produce también un diálogo, un debate, un proceso de reflexión acerca de la utilidad de ese contenido y de la manera en que lo pueden incorporar a sus vidas. Estas son, bueno, algunas de las aplicaciones que hay. Muchas de ellas, pues, tengo la experiencia de haberlas puesto en práctica y evidentemente nos dan muchas opciones y muchas posibilidades. Facilitan el acceso de los estudiantes a la información, dinamismo, el contenido siempre está disponible para los estudiantes, desarrollan la creatividad, el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, son opciones que nosotros podemos aprovechar significativamente. Estos son los aspectos que nosotros hemos querido, grosso modo, compartir con ustedes como parte de esta demostración profesional. Muchas gracias a la doctora Marisela, muchas gracias a la doctora Xiomara y a las autoridades de la universidad. Hasta luego, muchas gracias.